Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. La Universidad Vasco de Quiroga les da la más cordial bienvenida a este acto en el que recordamos el 458 aniversario luctuoso de nuestro guía espiritual, el ilustre humanista y siervo de Dios, Vasco de Quiroga. Para iniciar, rindamos honores a nuestro lábaro patrio. Suplico a todos ponerse de pie. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! Saludar ya. Firmes. Ya. El himno nacional mexicano es entonado por el coro universitario dirigido por su profesor, el maestro Carlos Barajas. Se retira nuestro lábaro. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya.
Firmes. Ya. Suplico a todos continuar de pie. En este momento entonaremos juntos el himno de la Universidad Vasco de Quiroga. Muchísimas gracias a todos. Pueden tomar sus lugares. Agradecemos al coro universitario, a su profesor el maestro Carlos Barajas, así como a la escolta del Departamento de Deportes y a la banda de guerra de la preparatoria de la Unidad Académica Santo Tomás Moro por su valiosa participación. Me permito saludar a las autoridades que esta tarde nos acompañan. En representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán, está con nosotros la doctora Livier Julieta Soto González, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno Estatal. En representación del ingeniero Alfonso Jesús Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, está con nosotros Alejandro González Cusi, comisionado de Seguridad Pública de Morelia. Licenciada Adriana Hernández Íñiguez, diputada local. Maestra Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán. Doctor Francisco Vargas Saucedo, subdelegado del IMSS en Michoacán. Su Excelencia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia. Su Excelencia, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, de la Orden de los Frailes Menores, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, postulador de la causa de canonización del venerable Vasco de Quiroga, orador de este evento. En representación de la Secretaría de Educación, está con nosotros el licenciado David Ochoa Valdovinos, director de profesiones.
Presbítero Alejandro Barajas Ríos, coordinador de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis de Morelia. Diputada Liz Alejandra Hernández Morales, segunda secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Hugo Anaya Ávila, diputado local. En representación de la doctora Yaraví Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, está con nosotros el doctor Zoé Tamar Infante Jiménez, secretario general de la Universidad Michoacana. Maestro Raúl Olmos Torres, rector del Conservatorio de las Rosas. Presbítero Alejandro Barajas Ríos, coordinador de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis de Morelia. Doctora Patricia Calderón Campos, directora del Tecnológico de Morelia. Licenciado Pedro Chávez Villa, director del Instituto Tecnológico de Morelia. Doctora Natalia Salinas Bravo, directora de la Universidad del Valle de Atemajac, plantel La Piedad. Doctor Jesús Vázquez Estupiñán, director de La Salle Morelia. Maestra Carla Lorena Morales Fernández, directora general de Jefferson Internacional. Maestra María del Socorro Martínez Garibay, directora académica de nivel medio superior de la Universidad Internacional Jefferson. Maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América. Doctor Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga. Licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno de la UBAC. Licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Contador público María Inés Pérez Alfaro, secretaria administrativa general de la UBAC. Maestra Rocío del Carmen Ramírez Vázquez, coordinadora de secundarias y preparatorias UBAC y directora de la preparatoria de la Unidad Académica Tres Marías. Maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa Unidad Santa María. Agradecemos la presencia física y virtual de invitados especiales, representantes de diversos organismos políticos, coordinadores de grupos parlamentarios,
legisladores, representantes de organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales, integrantes de la Junta Directiva y Junta de Gobierno, exrectores, decanos, directivos, profesores, alumnos, así como personal administrativo de la UBAC, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompaña. También le damos la bienvenida al ingeniero Raimundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador del Estado de Michoacán. ¿Algo más? Agradecemos la presencia de los medios de comunicación y público en general que hoy nos acompaña. Muchas gracias por su presencia. En este momento, cedo el micrófono a su excelencia, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, de la Orden de los Frailes Menores, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, postulador de la causa de canonización del venerable Vasco de Quiroga, invitado especial, quien hoy es orador de este emotivo acto. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación que me hiciera muy particularmente el señor rector, don Raúl Martínez Rubio, y su equipo a participar aquí en este acto solemne del aniversario luctuoso de don Vasco de Quiroga. Me da mucho gusto saludar a tanta gente ilustre, dirigentes de planteles educativos, dirigentes políticos y sobre todo me da mucho gusto saludar a los alumnos de esta Universidad Vasco de Quiroga. Que mis palabras más bien van dirigidas a todos los alumnos, que creo que unos ya se fueron y otros no vinieron, porque realmente como responsable, vamos a decir, de lo que pasa en México y como obispo, pues a mí me interesan mucho las nuevas generaciones, que son los que están atrás, los que están adelante y están más para allá que para acá. Ya mero casi entregan su vida al Creador, pero me interesan las nuevas generaciones. Eso. Me da mucho gusto saludarles, es una broma, no se crean. Me da mucho gusto saludarles y sobre todo decirles a las autoridades educativas, a los directores, a los responsables, que tienen una gran misión, una gran tarea aquí en Michoacán y todo México, de difundir y dar a conocer, defender la obra de Tata Vasco. Por si algunos no sabían, yo soy michoacano también, allá de Tepeque. Bueno, les iba a decir que de la familia michoacana, pero no. Allá se quedó el doctor Mireles ya enterrado. Entonces, el detalle, a mí me interesa mucho la vida de Tata Vasco y sobre todo que hicimos una labor muy importante, el camino a la canonización. Yo como postulador, entonces tuve la oportunidad de acercarme más a la vida y a la obra de Tata Vasco. Ya cuando me nombraron obispo de Huejutla, ya tuve que dejar esta tarea. Después me mandan obispo de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero, pero la metralleta no la traje. Ya tuve que abandonar un poco la obra de Tata Vasco.
Por eso me da mucho gusto que me hayan invitado y estar aquí, ver tantos rostros alegres, bonitos, animados. Y mi invitación es esa, a llevar adelante la obra de Tata Vasco. Analizando los héroes de Michoacán, por ejemplo, al señor cura don Miguel Hidalgo, al señor cura Morelos y Pavón, analizando otros grandes michoacanos, creo incluso yo pensaba un poco en Lázaro Cárdenas, conozco un poco la vida de Lázaro Cárdenas, pero creo que ellos tuvieron una importancia grande en la historia de México, en la historia de Michoacán, pero un tanto pasajera. Y yo pudiera decir como que les faltó peso moral a estos héroes, lo que tiene y le sobra a Tata Vasco. Bien, mi intervención va a ser en dos partes. La primera de ella es exaltar las figuras, la figura de Tata Vasco, sobre todo un modelo para todos, desde los eclesiásticos, los políticos, los educadores, incluso yo hablo de los narcotraficantes. Es un modelo acabado de humanismo, de entrega, de servicio, de fidelidad, de no sacarle la espalda al trabajo. Yo quiero proponer a ese Tata Vasco, yo lo llego a nombrar como un héroe de México y héroe de las Américas. No creo que haya otro de la talla, de la grandeza de Tata Vasco. Es mi primera intervención. La segunda es el amor que le tuvo Tata Vasco a la Santísima Virgen María. Nada menos que ayer yo hice una visita al señor cardenal don Alberto Suárez Cinda, y como yo estuve metido en lo de Tata Vasco, él ya me enseñó el escrito que se manda a Roma, se llama la Posicio. Entonces, ahí habla de las virtudes de este gran hombre y también habla de la devoción a la Santísima Virgen María. Eso propiamente va a ser mi aportación. Pero yo quiero insistir, esto yo me gustaría que se difundiera, ese cariño, ese conocimiento a Tata Vasco, transmitírselo a las nuevas generaciones como una luz, como un modelo a seguir, que como lo voy a decir, creo que hoy día es lo que nos falta, modelos, personas a quien nosotros podamos imitar. Bueno, empiezo mis palabras. Saludo respetuosamente a todos y cada uno de ustedes. Agradezco a la Universidad Vasco de Quiroga la invitación y oportunidad de unirme a esta celebración de los 458 aniversario de la muerte de nuestro héroe de Michoacán y de las Américas, Tata Vasco. Es un momento importante y un deber de todos nosotros conocer, reconocer y difundir la obra y gran labor evangelizadora, civilizadora, cultural, humanitaria y unificadora de don Vasco de Quiroga, que ejerció en nuestra patria mexicana durante 34 años y que aún subsiste en nuestros días, que debería ser un ejemplo, un modelo, una luz y una inspiración
para todos nosotros como mexicanos. Sin duda alguna, Tatabasco marcó la historia de México y particularmente de Michoacán con su utopía, que yo pudiera afirmar fue principio, motor y fuerza de toda su acción pastoral, amorosa y comprometida en favor de los pueblos originarios de Michoacán. México está atravesando circunstancias particulares en muchos terrenos y aspectos. Se ha adueñado el desacuerdo y la inconformidad, la intolerancia, el autoritarismo de las ideas, las triquiñuelas jurídicas y parlamentarias, favoritismos deshonestos, gastos del erario público sin rumbo, compra de conciencias y personas por medio de las dádivas gubernamentales, la polarización social, la descalificación gratuita. Nuestros líderes se muestran un tanto grises y erráticos. No han podido convencer ni vencer, o al menos mostrarnos un camino seguro y fiable para poder conducir los caminos y destinos de todos nosotros los mexicanos. Se ha adueñado de nuestra sociedad el conformismo, la apatía, el miedo, la desilusión, la desesperanza y el rechazo. Las mismas iglesias y confesiones religiosas, en varias circunstancias, acontecimientos y decisiones oficiales, nos hemos mostrado tibios. Nos ha faltado el necesario ardor profético para anunciar y denunciar los males que nos aquejan. Las decisiones que afectan a la mayoría de los mexicanos y al bien común. Existen una notable y prudencial silencio para así poder guardar posesiones cómodas y gratuitas. Nos mantenemos observantes, pero no intervenimos por el temor de ser señalados y sancionados, como le está pasando a algunos obispos. Nos hacen falta líderes en todos los campos en donde nos podamos inspirar y motivar. Nos hacen falta guías que nos muestren la luz y el camino para poder ir adelante como nación. Y es aquí donde surge la gran figura de don Vasco de Quiroga, como un hombre de fe, apostólico, visionario, civilizador, humanista, educador, comprometido con su gente y profeta de fuego que alzó la voz en favor de su pueblo y particularmente de los más desheredados, convencido de que su utopía se puede realizar con humildad, creatividad, con vocación, esfuerzo, unidad, inteligencia e intrepidez. Tenemos a un Tatabasco líder, modelo a seguir, constructor de posibilidades, entrega a su misión y a su pueblo, amante y servidor, humilde y sacrificado, respetuoso de la humanidad indígena y el gran hermano y pastor que supo conducir a su gente por los caminos del progreso, de la paz y la concordia, por medio del trabajo, la fe, la solidaridad y la gran caridad al desvalido. Reunió a los naturales para inculcar en ellos ideales de fraternidad y auxilio mutuo
en todo sentido de la palabra, fundador de pueblos, escuelas y hospitales. Les dio un sentido a sus vidas, valoró la grandeza de su origen y humanidad, les ofreció dignidad y orgullo de lo que son y de lo que hacen. En una palabra, los hizo pueblo. Su obra despertó gran estimulación y entusiasmo en los indios, que llamaban y lo siguen llamando cariñosamente al obispo Vasco de Quiroga, Tata Vasco. Ejemplo, modelo e icono para todos nosotros, particularmente para todos nuestros dirigentes actuales o para aquellos que pretenden serlo. Ya llega el 24. Aquí termino la primera parte de mi intervención haciendo un llamado a toda nuestra sociedad, a los sacerdotes, consagrados y consagradas, seminaristas, políticos, intelectuales, científicos, médicos y enfermeras, dirigentes sociales, empresarios, incluso al crimen organizado, a mirar en Tata Vasco esa figura, ejemplo y modelo que nos puede inspirar y ayudar para poder conducir nuestra patria por caminos de paz y fraternidad, por caminos de justicia y solidaridad, por caminos de unidad y de progreso. El padre Arce Gayoso, estudioso de la vida y acción de Tata Vasco, afirma que Vasco de Quiroga pertenece a los fundadores del humanismo mexicano, a grado tal que me atrevo a decir que si el Papa Francisco dice que fue el español que se hizo indígena, yo añadiría que Tata Vasco es el primer mexicano, pues logró el peculiar mestizaje, esa mezcla única que une lo mejor de los valores, estos valores europeos y de América, usos y costumbres de las diversas etnias indígenas con el humanismo cristiano del Renacimiento español. Esa mezcla perfecta es lo mexicano, lo que no debe perderse, lo que hemos de fomentar. Y yo digo esta frase: Tata Vasco sirvió a su pueblo y no se sirvió de su pueblo, lo digo yo. Don Vasco de Quiroga llegó a México, Tenochtitlan, el 9 de enero de 1531. Aquí pasa la segunda parte. Exactamente 11 meses antes de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, como integrante de la Real Segunda Audiencia de México. Sobresalió en el buen trato que dio a los naturales, de modo que acudían en masa a verlo para recibir consejo y solución jurídica a sus problemas. Siendo laico, en 1536 fue nombrado primer obispo de Michoacán. Sin duda alguna, don Vasco de Quiroga conoció y vivió el acontecimiento guadalupano, ya sea por las confidencias del obispo Fray Juan de Zumárraga, quien lo propuso como obispo de Michoacán. Fray Juan de Zumárraga, esto no está escrito, pero después Tata Vasco se le echó encima a Fray Juan de Zumárraga, peleándose Querétaro. Bueno, como también por las tradiciones orales de los naturales. Lo que es innegable es que Tata Vasco vivió en tiempo de los acontecimientos
guadalupanos, 1531-1565, ya cuando Valeriano escribió su escrito Nicapopogua. Y siendo sensible a las cosas importantes de los pueblos originarios, tuvo que tomar nota y conocimiento de todo lo que sucedía en su tiempo y a su alrededor. Llamo la atención en este punto, ya que en México estamos preparando los 500 años de las apariciones guadalupanas, 1531-2031. El mismo episcopado mexicano ha trazado un proyecto global de pastoral y una ruta para tal acontecimiento y celebración. Ya nos faltan 8 años. Se empezó el novenario guadalupano, juntamente con los 2000 años de la redención para el año 2033. No falta mucho. A propósito de Tabasco y la devoción a la Virgen María, sabemos que él la promovió y fomentó en Michoacán, además de todas las imágenes misioneras que salieron de Pátzcuaro con los misioneros franciscanos, imágenes hechas de pasta de caña de maíz y la flor de orquídea, muy ligera para ser transportadas, técnica propia de Michoacán y particularmente de Pátzcuaro. Esto no está escrito, pero todas esas grandes imágenes, la de Zapopan, San Juan de los Lagos, de Talpa, eran esas imagencitas que llevaban los misioneros franciscanos, muy chiquitas, donde iban a misionar, las llevaban. Y ya cuando se hacían viejitas, las dejaban. Y ahí fue donde empezó los distintos cultos a la Santísima Virgen María. Era una técnica porque siempre que peleaban tribu contra otro, una contra otro, sobre todo los purépechas contra los aztecas, llevaban a sus dioses a la lucha, al combate. Y la invención michoacana y de Pátzcuaro fue hacer las imágenes incluso de los dioses en esta pasta ligera que podían cargarlos, podían correr y el dios nunca se separaba de ellos. Esa fue la técnica que tomaron de Michoacán y de Pátzcuaro los misioneros, y de Pátzcuaro salieron múltiples imágenes hechas de pasta de caña, maíz y de esa flor de orquídea. Yo recuerdo que hace unos 45 años, un ilustre señor aquí de Morelia, ahí por la calzada que va a Juan Diego, tiene una gran colección de cristos de pasta de caña. Está bueno que los busquen. Bueno, seguimos. Tenemos un testimonio y ejemplo en la vida de Tatabasco de amor y devoción a la Santísima Virgen María, ya sea en su advocación de la salud, la Asunción o Guadalupe. Con el señor cardenal Alberto Suárez, anoche veíamos ese libro, La Positio, y el gran cariño, el gran amor, la gran devoción, la gran difusión que hizo Tatabasco a la Santísima Virgen María. Paso a esto. Nana Yorixe. Cuando don Vasco de Quiroga, Tatabasco, se asentó en esta ciudad de Pátzcuaro, después de haber fundado los hospitales de Santa Fe de México y de Santa Fe de la Laguna, ordenó y dirigió las obras del Hospital de Santa Marta, en Pátzcuaro. Al terminarse el edificio, el obispo quiso poner en ese sitio una imagen de la Virgen de la Asunción. Tatabasco tenía dos devociones, la Asunción y la Limpia Concepción, pero la que conocemos de la salud es de la Asunción.
y encargó su elaboración a un lego franciscano, que pocas veces lo nombran, pero yo sí lo nombro. Se llamó Daniel el Italiano. Y a un indio de Barrio Fuerte, que también sé cómo se llama, Juan Fuerte. Daniel el Italiano y Juan Fuerte fueron los inventores de la Virgen de la Salud. Experto en la fabricación de esculturas de pasta de caña de maíz, lográndose una preciosa talla que mereció la inmediata aprobación de don Vasco, quien la mandó colocar en un nicho dentro del hospital. Para el debido cuidado de la Virgen, don Vasco le encomendó algunas doncellas indígenas, quien fueron llamadas guananchas. Tiempo después se fundó una cofradía que se ocupaba de organizar cada sábado una procesión con la venerable imagen. Esa cada día ganaba más devotos, quienes le pedían por la salud de los enfermos. Solo las guananchas tenían derecho a cargar la Virgen y de coronarla con flores y con guirnaldas entretejidas. La llamaron a la Virgen Nana Yurixe, que es algo así como Mamá Virgen, como aún así le llaman, Nana Yurixe. Inteligentemente podemos acercarnos a María, que es una en sus múltiples facetas y advocaciones, como una piedra preciosa que irradia belleza desde cualquier ángulo que se le observe y que se le vea. Lo que es cierto es la existencia del amor y devoción de Tatabasco a la Santísima Señora, y nosotros podemos aprovechar el acontecimiento guadalupano como inspiración y modelo de pastoral y particularmente el trato con nuestros naturales. Curiosamente, la palabra tona, yo sé un poquito más de náhuatl, estuve en una diócesis donde se habla el náhuatl, en Huejutla, el norte de Hidalgo. Curiosamente, la palabra tona significa mamá en la lengua náhuatl, y Tonantzin es el diminutivo majestático de respeto y cariño, y se traduce como la madrecita, Tonantzin. Aquí podemos igualar la Nana Yurexe, mamá virgen, con la Tonantzin, la madrecita. Subsiste siempre en el fondo la realidad espiritual de la Virgen Madre como nuestra Madre. La celebración de los 500 años del acontecimiento de Guadalupano nos debe motivar para llevar a la práctica el método guadalupano de trabajo específico de la Virgen a nuestro Juan Dieguito, a los naturales o pueblos originarios que en México existen más de 15 millones. Todavía tenemos más de 15 millones de indígenas, que no les gusta que les llamen ya indígenas, pueblos originarios o naturales. Lo que les quiero decir aquí, mis amigos, es que ese cariño, ese respeto que tuvo Tatabasco, lo tuvo la Virgen María para Juan Dieguito y para los naturales. Mi invitación es que en estos 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pudiéramos tener esa delicadeza, ese cariño, ese trato, ese respeto a nuestros naturales. Para allá voy. Ese reto es para todos nosotros si deseamos aplicar los ideales de don Vasco con respecto al trato hacia nuestros naturales, a sus costumbres y tradiciones. Solo con el método guadalupano haremos justicia a nuestro pueblo purépecha y a don Vasco de Quiroga. La actitud y el método de nuestra Tonantzin fue inculturación. La Virgen se nos presenta morena.
hablando la lengua náhuatl. Más esta es broma. ¿Cuántos de los devotos de Tantabasco hablan el purépecha? Bueno, es broma. Hablando la lengua náhuatl, expresándose cariñosamente con el diminutivo. De ahí sacamos los mexicanos. Ustedes saben que el 20% del castellano es puro náhuatl, son vocablos. Y el diminutivo, Juanito, aguacatito, calabacita, es propio del pensamiento náhuatl. Respecto hacia la persona de Juan Diego, y que le llaman Teomama. El Teomama es en las guerras o en las grandes ceremonias la mamá de Dios, el papá de Dios. Teo, Dios, mama, mamá, o el Teomama. Y como él cargó a la Virgen, el ayate, se le llama el Teomama, cargador de la divinidad. El Amoshua, se dice códice en náhuatl, del dueño del códice, era dueño de su ayate, Amochtli, su ayate. Dio valentía y empoderó al indio como mensajero de la voluntad de Dios y de la Virgen ante el obispo Juan de Zumárraga. Vean qué hermoso, cómo la Virgen de Guadalupe empoderó a aquel indígena y se estampó en aquella prenda más íntima para él, como era su ayate, por cierto, posiblemente hecho por Lucía, su esposa. Sale al encuentro de la necesidad de Juan Diego y su tío. Es otro aspecto. Cuando tiene problemas y necesidad, la Virgen sale a su encuentro. Se convierte en madre de la salud. ¿O por qué sanó a Juan Bernardino? ¿Y por qué a nuestra madre le llamamos madre de la salud? ¿No les parece que ya es la misma? La que curó a Juan Bernardino y la Virgen de la Salud en Pátzcuaro. Que representa a su persona. Relación personal, seguimos con el método guadalupano. Relación personal, calor y ternura de una madre a su hijo. Una de las frases que dice la Virgen: ¿no sabes que te llevo en mi manta? No es la palabra manto, el manto de la Virgen. Las indígenas cargan como una manta y al chiquillo se lo ponen aquí o en la espalda. Es lo que quiso decir la Virgen. Oye, Juanito, tú no sabes que yo te llevo así, como a los niños, en la manta, bien pegado. Yo que conocí un poquito la idiosincrasia del indígena, sienten al hijo como algo de ellas. No tan solo que salió de su vientre, sino que lo llevan cargado. Y el muchachillo ya está bien becerrón y viejo y lo siguen cargando. Esta relación de mamá a hijo y de hijo a mamá hacia su hijo. ¿No sabes que te llevo en mi manta? Las indígenas así llevan envuelto y cargando a sus hijos. Ya aquí termino. Este método guadalupano, ¿acaso no nos recuerdan las actitudes de Don Vasco hacia nuestros naturales? Ese trato afectuoso, con respeto y cariño, de confianza y amigabilidad, un trato de adultos que convenció a estos hombres y mujeres de las rectas intenciones de este buen pastor y humanista. Son mis preguntas. Y termino. Honor y gloria a Tatabasco. Reconocimiento y gratitud al siervo de Dios, Don Vasco, que no ha muerto, vive en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Gracias por todo. Muchas gracias por sus palabras, Su Excelencia.
A continuación, solicito a nuestras autoridades hacer el depósito de ofrendas y las guardias de honor correspondientes para recordar los 458 años de la muerte de don Vasco de Quiroga. Para llevar a cabo la primera guardia de honor, solicitamos la presencia de las siguientes distinguidas autoridades. Doctora Livier Julieta Soto González, presidente de la Junta de Asistencia Privada, en representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán. En representación del ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, Alejandro González Cusi, comisionado de Seguridad Pública de Morelia. Doctor José Gerardo Mosqueda Martínez, presidente de la Junta Directiva de la UBAC. Licenciada Dulce María Nava Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno. Maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la UBAC. Licenciado Raúl Martínez Rubio, rector general de la Universidad Vasco de Quiroga. Su Excelencia, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, de la Orden de los Frailes Menores, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa Guerrero, orador e invitado especial. Licenciada Adriana Hernández Íñiguez, diputada local. Maestra Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Michoacán. Les suplico, guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestro guía espiritual. Muchísimas gracias por su presencia. Les invitamos a ocupar sus lugares. En este momento, para llevar a cabo la segunda y última guardia de honor, solicitamos la presencia de las siguientes distinguidas autoridades. Maestra Lidia Nava Vázquez, secretaria administrativa, Unidad Santa María. Contador público, María Inés Pérez Alfaro, secretaria general administrativa de la UBAC. Maestra Rocío del Carmen Ramírez Vázquez, coordinadora de preparatorias y secundarias UBAC. Ingeniero Alfredo Martínez Colín, tesorero de la Junta Directiva. Diputada Liz Alejandra Hernández Morales, segunda secretaria de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Hugo Anaya Ávila, diputado local. Maestro Raúl Olmos Torres, rector del Conservatorio de las Rosas. Licenciado David Ochoa Valdovinos, director de profesiones en representación de la Secretaría de Educación. Doctor Jesús Vázquez Estupiñán, rector de La Salle Morelia. Maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América. Ingeniero Raimundo López Olvera, presidente del Consejo Coordinador del Estado de Michoacán. Les suplico guardemos
Un minuto de silencio en memoria de nuestro guía espiritual.